Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 11 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera junto a Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? Hola Ari, ¿cómo estás? Acá finalizando, cerrando otra semana, esta vez a finales de la semana pasados por lluvia. Tal cual, bien, ¿no? Diría yo, bien para los cultivos, quizás ralentizando, ¿no? Un poco alguna de las tareas y complicando un poco eso, pero bueno, tanto que pedíamos por agua, esta semana de nuevo tuvimos otros chaparrones. Buenas precipitaciones, buenos caudales, así que vamos a ir avanzando con respecto a esto a lo largo del episodio. Bueno, tenemos, como siempre, vamos a arrancar con un repasito y después, bueno, vamos a dar paso a la entrevista de la semana con un gran invitado para tratar un tema clave de los mercados del agro. Temática de lujo y no podía ser para menos invitado de lujo con todo lo que está pasando a nivel internacional, coyuntural y bueno, tal vez estructural, pero se lo dejamos para más adelante. Bueno, Nehuen, ¿qué pasó en la semana en los mercados agrícolas en Chicago? Por lo menos en los principales commodities. Los fuertes, digamos, todo lo que sube tiene que bajar. Así que hubo fuertes retrocesos en Chicago en los precios de los granos, arrancando por el complejo de soja, la soja que cae $23 casi, un 5% en relación a lo que teníamos la semana pasada. Tal vez acá una de las grandes puestas en escena, por así decirlo, condimentos para cerrar la semana, fue el hecho de que se conoció que justamente esta reunión que iban a tener en principio los dos protagonistas de la novela, estamos hablando de Donald Trump y Xi Jinping, atrasarían entre 4 y 6 semanas más o menos justamente este encuentro que iban a tener para conocer si efectivamente se van a comprar o no adquirir este volumen de soja por parte de China hacia Ahí Estados Unidos, tal cual. Y al mismo tiempo, el viernes nos sorprendíamos con algo que ya más o menos el mercado estaba pensando, estaba barajando, pero que ya es dato, digamos, real, en el que las importaciones de China, digamos, desde Estados Unidos de lo que es soja, cayó más o menos un 83% en el primer bimestre del año 2026 en relación al mismo periodo de tiempo para el año 2025. Y oportunamente las importaciones de China desde Brasil crecieron más o menos en una magnitud muy similar. Así que en definitiva hubo un redireccionamiento, podría decirse, de esta demanda china de de poroto, Estados Unidos de poroto hacia, digamos, Brasil. tal cual. Y Eh, bueno, Estados Unidos, ¿no? Comandando la demanda, el crashing, sí, el crashing, ¿no? Ni La hablar, con una industria. molienda muy firme, lo venimos diciendo todas las semanas cada vez que sale el NOPA, con datos que están muy por encima del promedio, muy por encima del año pasado y que está siendo bastante histórico desde ese punto de vista. Para completar el panorama con soja, harina que ganaba $6 en la semana, apenas un 1,6%, y aceite caía $42, 2,8%. Con respecto a los cereales, maíz sin pena ni gloria, apenas perdiendo 70 centavos en términos semanales. Y el trigo sí, con una importante caída de casi $7. Acá hacemos el hincapié en general en todos los commodities, pero bueno, en trigo también hay fuertes movimientos de fondos especulativos que están entrando, están saliendo, según lo que tenemos de datos oficiales y según también fuentes no No oficiales, oficial. una importante variación. Y también a la par de esto se conoció un dato bastante clave para cerrar la semana, que fue el hecho de la condición de los cultivos que tenemos en Francia. Así que todo bastante bien y bastante con buenas perspectivas en general para cerrar lo que fue el repaso en Chicago. Bueno, para hablar brevemente de los precios locales, creo que buena semana, podríamos decir, acá en Argentina, con precios relativamente firmes para la soja, alcanzando buenos niveles. Cuando uno mira toda la curva de precios, incluso las posiciones más cortas o lo que es con entrega más corta, y también para lo que ya son las posiciones de la nueva campaña, ¿no? Permitiendo ahí pensar en buenos márgenes, obviamente, ¿no? Eh, Hay que contemplar también todo esto que está pasando con el aumento de los fertilizantes y Tal demás, cual. pero cuando uno, bueno, piensa en los valores, estamos en niveles de precios que parecieran ser bastante atractivos, por lo menos en términos históricos, ¿no? Está bien que estamos en una coyuntura particular, pero bueno, un mercado que fue ganando firmeza. En maíz,
También, digamos, si bien algunas posiciones aflojaron un poco respecto a lo que fueron los valores que se habían alcanzado recientemente, pero hablando de un maíz, no sé, abril en $186, $185 aproximadamente, me parece que no es nada despreciable. Y cuando pasamos al trigo, bueno, Ujú. venimos diciendo, ¿no? Esta campaña muy golpeada, ¿no? Obviamente en Así materia es. de precios, por todo lo que resta todavía por comercializar, por la abundante oferta que hay y que hubo, ¿no? Producto de esta campaña récord, pero ya mirando la nueva campaña, creo que, bueno, empieza a haber ahí algo de optimismo, por lo menos en materia de precios, ¿no? Y para el que ya empieza a pensar en esos números, o por lo menos como lo venimos recomendando, ir poniendo un ojo en esa nueva campaña, de cara, bueno, a lo que se va a venir. Que tenemos valores en torno a los $120 aproximadamente, se estuvieron negociando en torno a los $120 por Ajá. tonelada, lo que, bueno, pareciera ser interesante cuando uno lo mira también en relación a lo que fueron los precios que primaron durante esta última campaña. Tal cual, cartas para tener arriba de la mesa y sobre todo teniendo la parte de la cosecha firme a la vuelta de la esquina. Tal vez en maíz un poco más temprano, en soja todavía quedan algunas semanas, pero bueno, como decís vos, Ari, niveles de precio para nada despreciables, así que a tener encima de la mesa, suponiendo que se van a concretar, que todo parece ser bastante en línea y que se debería dar, los volúmenes de producción, tanto en maíz como en soja. Sí, cuidado con el tema maíz, porque bueno, con todas estas lluvias, el mercado también posiblemente se empiece a mostrar un poco más tranquilo, ¿no? En torno a lo que Tal va a cual. ser la oferta, si bien es verdad que esto puede demorar un poco la cosecha y podemos tener algunas situaciones puntuales que me parece que son las que van a estar para aprovechar. Estamos en un campañón o parados en un campañón de maíz, estas lluvias van a asegurar una muy buena cosecha seguramente de segunda, si todo acompaña. Así que bueno, también a tener cuidado y a tomar buenas decisiones con el maíz. Totalmente. Tema productivo local, bueno, tenemos alguna actualización, cosecha, avance de cosecha de maíz. Tenemos avance de tareas en maíz, el 13% a la fecha. Estos son datos del día jueves de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Seguramente alguna que otra modificación, pero bueno, las labores avanzan bastante, bastante bien, en línea con el promedio, digamos, habitual de las últimas campañas y en general las condiciones de los cultivos, salvo algunas zonas un poco golpeadas, pero bueno, siempre estamos hablando en general a nivel nacional, condiciones de cultivos que avanzan de manera muy favorable para el maíz, también para la soja con estas lluvias. Así que esperar y seguir de cerca si se concreta justamente el 48,5 millones de toneladas que tenemos en soja y los 57 millones de toneladas que deberíamos tener en maíz Según la Bolsa de de Buenos cereales Aires. de Buenos Aires, tal cual. Bueno, Nehuen, vamos a presentar al invitado de hoy. Tradicionalmente, ¿no? Cuando hablamos de agro, no pensamos en alimentos, Tal pero cual. bueno, estructuralmente estamos transitando, ¿no? En un cambio en toda esa perspectiva y en la forma también en que otros factores y otras cuestiones, ¿no? Están influyendo sobre el mercado. Y bueno, justamente para hablar un poco de todo esto y de cómo tenemos que leer los mercados y cómo, bueno, algunos otros fenómenos también empiezan a influir, lo tenemos hoy a un colega, profesor universitario, ex trader y bueno, y asesor de empresas, Ivo Sarjanovic. Hola Ivo, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Ivo? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, Ivo. Bueno, la verdad es que es un placer tenerte con nosotros de nuevo. Y Bueno, bueno, gracias, yo contento de estar de nuevo. y bueno, y para hablar de un tema muy relevante, o que entendemos que es muy relevante para los mercados agrícolas en general, y bueno, y que tiene que ver con toda esta vinculación con la energía y los combustibles, ¿no? A través de el tema biocombustibles. Hace poquito, bueno, en una presentación vos habías hablado, te habíamos escuchado, hablabas del swing factor, ¿no? El tema de los biocombustibles, ¿no? Como un factor que empieza a jugar un rol muy determinante, sobre todo por el lado de la demanda. Eh, ¿Nos contás un poco esta hipótesis y bueno, cuál es tu visión? Sí, vamos a poner en un marco sí, más general, más amplio. Ujú. Tradicionalmente, digamos, la demanda de commodities agrícolas está vinculada a la demanda de comida y de forrajes, Ujú. y tiene muy poquito de otros, digamos. Eh, Esa demanda de comida y de forrajes responde básicamente a dos fuentes de demanda: crecimiento poblacional y crecimiento económico.
El crecimiento poblacional, no me voy a meter ahí porque si no nos quedamos los próximos 5 años hablando de eso, porque el tema me encanta, pero se los voy a evitar. En resumen, la población mundial crece más lentamente que antes, todavía no decrece, pero definitivamente crece a un ritmo menor. Consecuencia de eso es que la demanda que viene del crecimiento poblacional se va como ralentizando. En el caso del crecimiento económico, desde que comenzó el siglo, la economía mundial entre el año 2001 y el COVID crecía casi un 4% anual. Cuando tuvimos el COVID se contrajo un 3%, en el 2021 creció un 6%, que es el rebote, y a partir de ahí el crecimiento mundial se estabiliza más bien cerca del 3%. Ese 3% contra el 4% es solamente un 1, pero cuando uno empieza a acumularlo y a componerlo, empieza a tener un efecto. Entonces, la demanda crece más lentamente, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista económico. Para dar un ejemplo, la OCDE y la FAO todos los meses de julio sacan una proyección de cómo se va a comportar los mercados agrícolas en los próximos 10 años. Más allá de que si la pegan o no con el precio, lo que es interesante es ver lo que ven a nivel flujos. Entonces, 10 años atrás, ellos proyectaban que la demanda de commodities agrícolas iba a crecer al 1.7%. Si miramos la proyección hoy, 10 años después, proyectan que va a crecer al 1.2%. O sea, sigue creciendo, pero crece más lentamente. Y hay productos donde ese parate se empieza a notar claramente. Por ejemplo, el azúcar. O sea, cuando uno hace una proyección de demanda de azúcar, no pone casi crecimiento. Si uno hace una proyección de demanda de aceites, baja de lo que era un 2% tradicional, más cerca del 1% ahora. Bueno, contra eso, ¿qué tenemos? Que a nivel productividad, digamos, la oferta ha respondido con creces, eso le pone presión un poco a la baja a los precios en general, pero existe una nueva fuente de demanda que va siendo cada vez más importante, y es la demanda de biocombustibles. Esos biocombustibles, básicamente a través de mandatos, subsidios o desgravaciones impositivas, empiezan a generar demanda de distintos productos. En el caso del etanol, básicamente maíz y caña. En el caso del biodiesel y el renewable diesel, distintos tipos de aceite, aceites usados, grasas animales. Entonces empieza a haber una conexión muy fuerte. Esa demanda nueva es muy importante. Y si bien en promedio solamente el 4% de todo el fuel que se usa para transporte de carretera se hace con biocombustibles, en algunos mercados puntuales son efectos mucho más desproporcionados. Por ejemplo, si yo tomo la caña en Brasil, 50% va a etanol, 50% va a azúcar. Si tomo el aceite de soja en Estados Unidos, un poco más del 50% va a biocombustibles, el resto va a comida. Si tomo aceite de colza en Europa, 60% va a biocombustibles. Entonces vamos viendo, maíz, por ejemplo, en Estados Unidos, 25% va a etanol. Vamos viendo que en algunos mercados el impacto que tiene esta demanda es muy, muy potente. Y en algunos casos empieza a ser hasta más importante que la demanda de food. Hace unos días estaba mirando una proyección de crecimiento de demanda de aceites vegetales y se proyecta que la demanda va a crecer 6 millones de toneladas en el año 2026, 5 millones va a ser por biocombustibles y 1 millón va a ser para comida. Entonces el punto está que hay que empezar a entender muy, muy bien lo que pasa en este mundo de los biocombustibles para poder entender mejor lo que va a pasar en el mundo de las materias primas agrícolas, los precios, etc. El tema está que la demanda de comida, digamos, es una demanda que se puede proyectar con criterios económicos. Mientras que la demanda de biocombustible es una demanda muy política. Entonces, eso hace que sea bastante más imprevisible, porque las políticas cambian, pueden aumentar, se pueden contraer, se pueden modificar. Entonces, eso le da como un componente de incertidumbre adicional a toda la ecuación. De hecho, el año pasado, el chairman of the board de una de las empresas más grandes de granos del mundo dijo que el negocio no es más un negocio básicamente agrícola, es un negocio de políticas públicas. Es muy impresionante escuchar eso. O sea que por eso mismo hay que entender esas políticas públicas lo mejor que podamos. El problema está que son complicadas,
no son universales, o sea que cada país tiene sus propias legislaciones. Hay mezclas de temas legales, económicos, químicos, biológicos, que hay que dedicarle mucho tiempo para entenderlo. Entonces, de vuelta, eso le agrega un componente estructural al negocio de mucha incertidumbre, e incluso para nivel inversión. Uno cuando va a invertir no está contando que la demanda va a crecer porque crece la población o crece la economía. Está contando que la demanda va a crecer porque algún político va a incrementar el mandato o el subsidio o el impuesto. Bien. Muy interesante, la verdad, Ivo, todo este, con lujo de detalle, como vas explicando. Y un poco lo mencionabas la pasada y me quiero detener acá, que me parece bastante importante. El hecho si podrías compartir con nosotros un breve mapa conceptual de manera muy sintética sobre cuáles son los principales países que aplican a una política relevante en materia de biocombustibles y qué tipo de regulaciones aplican. Bueno, perfecto. Primero hay dos grandes mundos en el mundo del biocombustible. El mundo del etanol. Ujú, El etanol sirve para mezclar la gasolina o la nafta nuestra. Y después está el mundo del biodiesel, el renewable diesel, que sirve, en el caso del biodiesel, para cortar el diésel. En el caso del renewable diesel, reemplaza 100% químicamente al diésel. Esos son los dos grandes mundos. Y hay un pequeño mundo con un crecimiento potencial importante, pero que todavía es insignificante, que es lo que se llama SAF, Sustainable Aviation Fuel, que es lo que va a reemplazar al querosén para los aviones. ajá, Y también en el futuro puede llegar a haber algo también de combustible para barcos. Pero concentrémonos ahora, después podemos hablar algo de estos dos últimos, ujú, en el mundo del etanol y de los biodiesel. El más grande de todos a nivel volumen es el etanol. Segundo vienen los biodiesel, aproximadamente 2/3 y 1/3. Eso a nivel ajá, volumen. Pero hay que tener en cuenta que el etanol tiene el 0,66% de contenido energético que tiene el petróleo, ujú, mientras que los biodiesel tienen 0,9%. Entonces, cuando uno ajusta por contenido energético, sigue ajá, siendo más grande el etanol, pero se acercan un poco más en cuanto a contenido energético. ¿Quiénes son los países más grandes en todo esto? Estados Unidos es el más grande. ujú, Y después tenemos también mucha presencia de Brasil, la Unión Europea, India e Indonesia. Yo creo que ese es el conjunto de países más grandes. Argentina viene como un escaloncito después que claro, esos países. Sí. Todos esos países tienen políticas básicamente de mandatos ujú, o subsidios o desgravaciones impositivas. ¿Por qué digo esto? Porque en el 99% de los casos los biocombustibles no funcionan desde un punto de vista estrictamente económico. ¿Por qué? Porque las materias primas agrícolas son más caras que los combustibles fósiles. Entonces, la forma de hacerlo funcionar es a través de políticas públicas ujú, que básicamente obligan a hacer las mezclas. Hay circunstancias muy excepcionales y hoy estamos viviendo un poco una de esas circunstancias excepcionales cuando el precio de los fósiles se dispara mucho y los ujú, agrícolas no acompañan en proporción, donde puede llegar a surgir demanda que se llama discrecional. Se hace la diferencia entre demanda mandatada, que es la obligatoria, y ujú, la demanda discrecional, que es fruto de una decisión económica. Hoy por hoy empieza a haber un poco de demanda discrecional adicional en Brasil, en Indonesia, en algunos lugares de África. Eso podría llegar a generar que de golpe Argentina se encuentre con que tiene un poco de demanda de biodiesel inesperada, digamos, para abastecer eso. Ahora, esto es muy inusual y si los mercados se normalizan va a desaparecer y vamos a volver a básicamente un mercado estrictamente mandatado. Hay una excepción al mercado de los mandatos y es en el mercado brasileño de etanol ujú, hay dos tipos de etanol. Está el etanol, independientemente de si viene de caña o de maíz, porque ahora viene mucho de maíz también. Pero en el mercado de mano está el mercado que se llama hídrico y anhídrico. El anhídrico se mezcla la gasolina, se pone 70% de gasolina y 30% de etanol. Pero eso hace que anden motores de gasolina. Después hay un mercado de etanol hídrico que es 100% etanol. Entonces, en Brasil, cuando uno llega al tanque de nafta, tiene que decidir si va a andar con el motor de etanol o con el motor de nafta. Si el precio del etanol está abajo de un 72% que el precio de la nafta, la gente pone etanol. Ahí es la única circunstancia donde hay una decisión de mercado, llamémoslo,
para decidir cuánto etanol uso. En el caso del etanol anhídrico es el 30% del corte, que ahora se está discutiendo si eventualmente se sube un poquito más. Considerando un poco, bueno, todo esto que venís comentando, Ivo, uno debería pensar que con todo lo que vienen siendo los aumentos de producción a nivel mundial de los commodities agrícolas, estas políticas en alguna medida, como mínimo, llegaron para quedarse, por más que a lo mejor no tienen del todo una lógica económica por detrás, pero bueno, sí es como que deberían haber llegado un poco para quedarse y en todo caso seguir avanzando por una cuestión de intentar sostener, ¿no? esa demanda para tanta oferta. ¿Cómo lo ves? ¿O qué te imaginas? Sí, las políticas de biocombustibles básicamente tienen tres justificativos. Originalmente, cuando arrancan en la década del 70, vale la pena contar una cosa, cuando empieza el tema del motor a combustión, se hablaba de hacerlos andar a los autos allá en la década del 10, con biocombustibles. Las primeras prototipos de autos andaban todos con biocombustibles, después se reemplazan por los fósiles. Ahora, en la época moderna, en la década del 70, cuando se produce la gran crisis del petróleo en el año 1973 y el precio del petróleo sube 6 veces de precio en muy poco tiempo, ahí se empiezan a buscar sustitutos, alternativas. Entonces en Estados Unidos se empieza a promover el etanol de maíz y en Brasil se empieza a promover en esa época el etanol de caña. Ese es el primer momento. Hay un segundo momento, 2006 más o menos, cuando empiezan también a tener más peso en la opinión pública cuestiones ecológicas, cuestiones verdes, entonces se empiezan a promover otros biocombustibles como el biodiesel para atender necesidades, digamos, de mejora ambiental. Entonces, ese es otro motivo. Y el tercer motivo subyacente, que está muy conectado con la pregunta que me haces, es transferir ingresos básicamente hacia el sector productivo. Entonces, esos son los tres motivos. Un motivo energético, llamémosle de soberanía o seguridad energética, un motivo ecológico y un motivo de transferir dinero básicamente hacia el Y en sector ese marco, ¿te agropecuario. imaginas que esto, digamos, es como que hacia adelante debería como seguir manteniéndose o avanzando? ¿O te imaginas una contracción producto de los costos a lo mejor que puede generar para los usuarios y demás? Bueno, La una tendencia cosa mundial, social. digo, no los casos puntuales, pero así como una tendencia global, digamos. En general. Bueno, una cosa asociada a lo que dije antes para terminar es que por eso es que se promueven en general los biocombustibles donde tu país tiene mucha producción. Por eso Estados Unidos promueve el maíz, Brasil promueve la Claro. caña, Europa promueve el rape, Indonesia promueve la palma. Cada uno trata de promover eso porque eso es una forma también de satisfacer, digamos, los intereses del sector agropecuario. Claro. Entonces, espera, ahora volveme a repetir la pregunta porque me quedé enganchado con No, si eso. justamente te imaginás que es como una tendencia que vino ya como para instalarse y quedarse, ¿no? Hacia adelante. El aumento Sí, de. yo creo que es una tendencia muy fuerte, es costosa, porque te cuesta, o si es un mandato puro, le cuesta al consumidor final, porque hay que tener en cuenta que, como dijimos antes, las materias primas agrícolas son más caras. A veces pareciera como que, por ejemplo, el etanol es más barato que la nafta, pero eso es porque tiene un 0,66% de contenido energético. Entonces, mirando uno por uno, no es el caso. Claro. Sí, yo creo que es muy difícil básicamente de modificar esto. ¿Cuándo se intentan recortar estas cosas? Y cuando los precios de los aceites se van a niveles muy, muy altos, empieza a haber preocupaciones inflacionarias, la gente se empieza a quejar básicamente de que tiene problemas para su presupuesto diario, entonces a veces se cortan algunos. Durante la guerra de Ucrania y Rusia lo vimos recortes en Brasil, que bajó el corte de 13 al 11%, vimos recortes en muchos países europeos. Entonces, ante algunas emergencias, vemos recortes, pero esos recortes, como son políticas nacionales, no son coordinados internacionalmente. Entonces son políticas muy heterogéneas desde ese punto de vista. Y en medio de esta Hoy todo indica, Sí, sí, sí. hoy todo indica que todo lo relacionado con el etanol puede aumentar más la demanda si se aumentan los cortes, pero la demanda, digamos, subyacente, Ajá. que es la de gasolina, va a encontrar un techo. Va a encontrar un techo a través de eficiencia energética, o sea, cada vez se puede andar más con la misma cantidad de fósil, porque los motores son más eficientes. Va a haber también más autos eléctricos y más autos híbridos. Entonces, eso le va a poner un techo. En el caso del diésel, va a seguir creciendo y donde va a aparecer demanda nueva va a ser para los aviones y para los barcos. Ahí vamos a tener demanda adicional.
Y en medio de esta transición que comentabas, un poco también de la coyuntura que estamos viviendo internacionalmente ahora, ¿cómo es tu mirada o cómo situarías a Argentina justamente con este tablero que hoy tenemos en materia de Argentina biocombustibles? Argentina hoy por hoy tiene mandatos parecidos a Estados Unidos y a Europa. Tiene, Ujú, de hecho, tiene un poquito más que Estados Unidos y que Europa. Tiene etanol con un mandato del 12%. En ujú, el caso argentino hay una regulación que indica que tiene que venir 6% de azúcar y 6% de maíz. Y después hay un mandato de 7,5% para biodiesel. Europa y Estados Unidos tienen mandatos un poquito por debajo de eso. ujú, Brasil tiene un mandato más agresivo, que ujú, tiene 15% para biodiesel y 30% en el caso de la nafta. Y el extremo es Indonesia, que tiene para biodiesel solamente B40, 40%. En Argentina seguramente hay una ley que se hizo hace unos cuantos años ya y que requiere una modificación. Seguramente se va a discutir esa ley en los próximos meses o años y va a haber reformas al régimen actual, que es un régimen muy intervenido, muy, muy regulado, ujú, que requiere, yo creo que en el contexto de lo que está pasando hoy en la Argentina, una revisión más hacia el mercado libre. ujú, Eh, Probablemente se incrementen un poco los mandatos. Lo que yo creo es que a nivel timing, en mi opinión, no habría que modificar nada de eso hasta que no se terminen de bajar las retenciones. Yo creo que la prioridad en la política agropecuaria argentina tiene que ser bajar las retenciones a cero y bien, solamente después, una vez que eso se haya logrado, plantearse qué hacer con los biocombustibles. Porque modificar básicamente la ley de biocombustibles tiene costos fiscales. Ujú. Si se incrementan los mandatos, eso le cuesta al fisco. claro, como algo más Bien. Y complementario de segunda instancia. claro, yo lo haría con esa secuencia, digamos. Yo iría primero al 0%, cosa de asegurarme que el principal beneficiario de eso sea el productor. Ujú. Bien. Y después haría lo otro, donde ahí sí se va a repartir el beneficio entre el productor y el fabricante, ¿no? Y Ivo, más allá de lo que son, bueno, las políticas locales en torno a los bio, bueno, toda esta movida internacional en alguna medida tuvo su repercusión algunos años atrás de forma un poco más contundente, quizás acá para la cadena, sobre todo del complejo soja, ¿no? En tanto la producción, el aceite, el bio y demás, con, bueno, exportaciones a través, ¿no? de las exportaciones y de la posibilidad de poder colocar productos en otros países. Después, bueno, todo eso se trabó un poco por algunas medidas que fueron tomando también la Unión Europea, Estados Unidos, bueno, también Perú. ¿Qué oportunidades hay para nuestros productos en los mercados mundiales o para acá, para lo que producimos nosotros? Y, digamos, si es sostenible pensarnos, ¿no? como abastecedores de biocombustibles o de materias primas para biocombustibles para otros países. El boom que tiene el biocombustible en Argentina a partir del, creo que es 2007-2008, se basa en dos cosas. Primero, en un diferencial arancelario muy agresivo. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que cuando se exporta biodiesel, el gobierno te hace pagar retenciones mucho menores que cuando se exporta aceite, cuando se exporta poroto de soja. O sea que eso es un tema, digamos, debatible. Y después, bueno, empieza a haber también demanda del exterior, que en algún momento se corta, cuando, relacionado a lo que dije antes, se empieza a decir que Argentina hacía dumping, digamos, en la venta de eso, porque dado ese diferencial arancelario, eventualmente se reclama que se podía terminar vendiendo biodiesel más barato que el aceite. Más allá, no nos metamos si eso pasó o no pasó, pero eso era el reclamo. Mm, Eh, bueno, Argentina depende de la legislación, si tiene, digamos, a nivel doméstico más espacio, sería incrementar los mandatos, y a nivel externo, yo tengo una visión ahí de que sí, puede llegar a haber más demanda, pero yo creo que los países terminan tratando de subsidiar su propia producción más que subsidiar la importación de estas cosas. Estamos viendo en Estados Unidos muy claramente que Estados Unidos en un determinado momento se da cuenta que estaba subsidiando a productores extranjeros con su política y las cortó de cuajo. Y ahora estamos esperando que salgan las nuevas políticas y bueno, son mucho más restrictivos a nivel de importación. Entonces hay que ver si encontramos países potencialmente compradores que estén contentos básicamente trasladando sus subsidios del mercado doméstico o los costos al consumidor final hacia mercados extranjeros.
Eso es difícil de prever, es muy, muy político de vuelta. Eso para mí es parte de esa ecuación de altísima incertidumbre en la que estamos ahora, donde tomar decisiones de inversión es bastante complicado porque el horizonte es poco claro. Ujú. O sea, de vuelta, estamos hablando de que hay agentes económicos muy importantes que no están restringidos por el mecanismo de pérdida y ganancia, Ujú. están restringidos por decisiones políticas. Ujú. Y bueno, se puede aumentar, se puede cortar, se puede modificar. Es muy difícil saber eso. Y más aún cuando las políticas son nacionales y la consecuencia universal de todo esto es la combinación de todos los escenarios nacionales. Sí. Difícil proyectarse hacia adelante en un mercado, como decís, ¿no? Que tiene ese grado de discrecionalidad. Ivo, la verdad que bueno, muy interesante todo este repaso y si te parece como para ir cerrando, una última, em, desde tu perspectiva y quizás más pensando en el corto y mediano plazo, algo comentaste recién sobre Estados Unidos, bueno, que tiene que estar publicando próximamente algunas decisiones al respecto. Eh, ¿Cuáles son esas fichas que hoy por hoy más relevantes que todavía entendés que están en el aire, Estados Unidos? ¿Y qué otro país tiene también alguna otra cuestión a resolverse que creas que pueda tener algún impacto en el corto o mediano plazo en los mercados de bio? Vamos uno por uno alrededor de los productores más grandes y qué se está discutiendo. En Estados Unidos se está discutiendo algo que se puede llegar a anunciar incluso a fines de la semana que viene, Ujú. donde en el caso del etanol, hoy por hoy el mandato es 10% y se va a habilitar mezclar más. No se va a mandatar mezclar más en etanol. Ojo lo que digo. No hay un mandato de pasar a 15%. Ujú. Se habilita a que si alguien quiere mezclar hasta el 15%, se puede. Hoy por hoy, Estados Unidos no tiene capacidad instalada para aumentar el mandato. Ujú. Pero si gradualmente lo va haciendo, se va a ir incrementando demanda de maíz año tras año, sí quieren llegar al 15%. Pero de vuelta, del E10 al E15 no es un mandato, es solamente una habilitación para poder mezclar un poco más. En el caso del biodiesel y el renewable diesel, es un aumento del mandato súper agresivo. Ujú. De acá al año 27, en dos etapas, 26 y 27, se va a aumentar el mandato casi en un 40%. Y hay otros cambios. Se van a achicar también las excepciones que se le dan a algunas refinerías chiquitas, Ujú. se van a recortar esas excepciones, entonces el mandato neto termina siendo más alto, Ujú. porque ponemos un mandato agresivo y recortamos las exenciones, o sea que el mandato neto aumenta. Ujú. Después también se van a recortar subsidios que se daban a importaciones de materias primas importadas. Ujú. Entonces se van a concentrar básicamente los subsidios solamente en materia prima producida en Estados Unidos, Canadá y México. Entonces eso concentra mucho, digamos, el beneficio de todas estas políticas dentro del mercado americano y hace que el mercado americano se cierre, se exporte menos, eventualmente se importe un poquito más. Eso hace también que los futuros de Chicago empiecen a ser menos un proxy de los mercados internacionales, así que hay que tener ojo Ujú. con Chicago como herramienta de hedge, porque puede no reflejar tan bien. Lo vimos bastante bien últimamente, cuando veíamos a Chicago que subía, las primas en Argentina no se movían. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que hay es demanda solamente de esos productos en Estados Unidos, no a nivel Ujú. mundial. Claro. Bueno, eso es un poco lo que pasa en Estados Unidos. Europa. Europa que sigue teniendo digamos, un objetivo bastante ecológico, verde en todo esto, está empezando a recortar algunas materias primas que ellos consideran que son nocivas para el ambiente. Entonces, se han puesto mucho más exigentes con el tema del aceite de palma y ahora se están planteando si no recortar también aceite de soja, que eso podría llegar a ser muy negativo para Argentina, Ujú. porque Europa sigue siendo un comprador del biodiesel argentino Ujú. y si llegan a concluir que el aceite de soja es negativo, nos van a cerrar básicamente un mercado. Entonces, en Europa lo que se está debatiendo es eso, básicamente. Pero de vuelta, Europa de todos los países es el que tiene como una visión más ecológica de todo esto. Brasil tiene una ley aprobada el año pasado que se compromete a llevar el etanol de E30 hoy a E35 de acá a Ujú. 5 años y a llevar el corte de biodiesel de E15 hoy a E20 dentro de 5 años. En teoría, todos los meses de marzo tendremos que tener un ajuste. Veremos ahora si lo hacen o no. Ujú. A lo mejor en estas circunstancias sí, pero si no, yo pensaba que Lula no iba a dar el ok,
porque aumentar básicamente el corte llevaba a que aumente el precio del diésel en circunstancias normales. Ahora ha aumentado tanto el precio del diésel por la guerra que cambió un poco la ecuación, ¿no? Después tenemos Indonesia. En Indonesia, hoy por hoy, el mercado diésel funciona con B40 y hay planes para llevarlo a B50. Ese plan se había interrumpido por falta de fondos fiscales, o sea, como cuesta básicamente promover la mezcla, el fondo que estaba disponible para financiar eso se había agotado. Eso se financia con retención a las exportaciones de aceite de palma común. O sea, cuando las plantas de Indonesia exportan aceite de palma común, cobran una retención y esa retención sirve para financiar la diferencia de precios entre el diésel y el aceite de palma. Bueno, eso se había detenido, quizás ahora como consecuencia del conflicto se reflote. Bueno, y todo esto también hay que involucrar básicamente a los fabricantes de motores, ¿no? De autos, de camiones, que tienen que ir dando el ok para habilitar técnicamente a mezclas más altas que no tengan consecuencias, digamos, a nivel de funcionamiento de los motores. Eso es un poco el panorama en los países más importantes. Excelente. Bueno, así que, bueno, muy buena esa aclaración que hacías, ¿no? Ojo con el aceite, sobre todo en Chicago, que uno dice, bueno, Chicago, mercado mundial de referencia, pero precio de referencia, sí. de a poco a veces parece, ¿no?, que se va desacoplando un poco, ¿no?, de lo que va pasando en el resto del mundo y, bueno, y sobre todo con este tipo de cuestiones más discrecionales. Hoy yo te diría así, se desacopla cada vez más el aceite. En segundo término, se desacopla la soja. Claro. ¿Por qué? Porque fruto de la política de biodiesel en Estados Unidos hay que moler más soja en Estados Unidos. Si moles más soja en Estados Unidos, se exporta menos. Si se exporta menos, la soja americana deja de ser representativa del precio mundial. Claro. Contra eso, la harina empieza a ganar, digamos, espacio a nivel internacional, porque como consecuencia, eso es algo que no dijimos, pero creo que vale resaltar por ahí el cierre, como consecuencia de la producción de todos estos biocombustibles, que se producen buscando básicamente la parte del aceite o la parte de etanol de estas materias primas, generan coproductos. Coproductos que son harinas vegetales, la burlanda o el DDG en el caso del maíz, las harinas en el caso de la oleaginosa. Bueno, y eso de la misma forma que los aceites se encarecen un poco artificialmente por estas políticas, todas estas proteínas vegetales se abaratan artificialmente. Por suerte, la harina de soja parece tener mucha elasticidad a la demanda, o sea, en la medida que baja el precio se incorpora cada vez más. Eso va a permitir que no estemos flotando en harina de soja, sino sobraría harina de soja. Pero bueno, da la impresión como que la elasticidad es mucho más grande de lo que se pensaba. ¿Y eso qué tiene como consecuencia final? Que al tener hoy por hoy en el mundo un mercado de carnes con precios muy firmes, tenemos carnes con precios firmes y tenemos proteínas vegetales muy baratas. Entonces hace que el negocio de la carne en general sea un negocio muy atractivo. La verdad que, bueno, muy buena esa reflexión final, sobre todo porque, bueno, ¿no? Acá nos pega de forma bastante directa el tema harinas, ¿no? Así que, bueno, Ivo, la verdad es que te agradecemos muchísimo por todo este tiempo y por compartir con nosotros, ¿no?, todas estas reflexiones sobre un mercado que empieza, bueno, o que ya está teniendo y va teniendo mucha relevancia para toda la cadena del agro. Así es, Ivo, muchas gracias por todo el repaso, así que espléndido. Bueno, gracias a ustedes, muy contento de haber compartido este rato todos juntos. Bueno, así se nos dio otro episodio de Agromercados. Nosotros nos vemos y los esperamos la próxima semana. Saludos a todos. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.